Hola a todos, esto es Vértice. El día de hoy entrevistamos al profesor José Nava, exalumno de la maestría en Derecho Tributario. Bienvenido, José. Muchas gracias, encantado de participar en esta entrevista para poder conversar de la investigación que realicé sobre responsabilidad solidaria y específicamente el caso de los depositarios y terceros retenedores. No se lo pierdan. Bueno, José, tu tesis trata sobre la solidaridad, un tema que está tocando fuerza o está muy presente últimamente en los contribuyentes. En ese sentido, cuéntanos por qué escogiste ese tema en particular y por qué planteaste este tema además de los agentes retenedores y los depositarios. A ver, yo siento que hoy quienes hacen empresa, sean emprendedores, sean representantes legales o en general, consideran que la responsabilidad en materia tributaria es exclusivamente en quienes hacen la actividad económica. Y en realidad esa investigación lo que va a demostrar es que con quien puede contactar, que puede ser una entidad bancaria y financiera, un trabajador, que puede ser el administrador o el representante, o incluso con quien contrata, todos ellos pueden ser responsables de una deuda tributaria que no han generado. Y ese tema lo tienen que tener claro porque alguna acción que no está conforme a ley podría llevarlos a una responsabilidad y pueden terminar siendo responsables de una deuda de la empresa. Y por eso la importancia de conocer todos aquellos supuestos que la normatividad regula para que eviten caer en esa situación. ¿Y tú crees que la figura de la responsabilidad solidaria, como está planteada actualmente, como está vigente, recoge todos estos supuestos que necesariamente deben ser trasladados a estos agentes, a estas terceras personas, o amerita una actualización de la figura de la responsabilidad solidaria? Fíjate, hasta antes del 2007 teníamos una regulación bastante escasa. Si revisamos los países vecinos, toda Latinoamérica, Centroamérica incluso, podemos verificar que hay una regulación muy incipiente. Y probablemente en cuanto a regulación, en el 2007 con el famoso 20A, que fue una de las normas que se incorporó justamente por numeración, no se quiso cambiar, y el 20A es un artículo que regula diversos aspectos de la solidaridad y algunos ajustes adicionales que recoge algunos supuestos que tiene la ley general o la ley tributaria española. Pero, digamos, recogiendo estos supuestos que mencionas, hoy podemos hablar no solamente de una responsabilidad del representante legal, que es un tema muy crítico. Yo conozco personas que no pueden dormir diciendo, yo representante legal, tenemos una ley general de sociedades, ¿puedo terminar respondiendo con mi patrimonio una deuda tributaria? Porque se supone que este animus societatis hace que la responsabilidad sea limitada, pero un representante legal, si no actúa correctamente, si digamos, incumple con aquello que señala la norma, puede terminar pagando con su patrimonio esta deuda. Pero no solo él, o sea, la norma también ha regulado otros supuestos que de alguna manera le ha puesto el mismo nombre, pero aparecen temas de reorganización de sociedades, transferencias de activos o pasivos, herederos, depositarios y terceros obtenedores, que en realidad son supuestos ya de cobranzas coactivas, que si no cumplen con mandatos de un ejecutor pueden también terminar no siendo responsables. Entonces, hoy la norma recoge diversos supuestos de solidaridad, supuestos que otros países no lo han establecido. España sí. Entonces, lo que quiero comentarte es que hay que estar alertas, porque hoy, digamos, todos los operadores económicos y los representantes legales y los administradores y los contadores, todos potencialmente pueden ser responsables solidarios si están en alguno de los supuestos que señalan la norma. ¿Y no te parece que eso implica una carga adicional, un costo adicional para los diferentes agentes económicos? Y como tú mencionabas, por ejemplo, en el caso de un emprendedor o de un empresario que quiere desarrollarse y no cuenta con tantos recursos como para estar atento a todos los supuestos que podrían representar un riesgo o una crisis para sus empresas, además tenga que invertir recursos en estar alerta acerca de si hay un tema de responsabilidad solidaria. ¿Te parece que ese tema está, digamos, justificado, trasladarle toda esa carga a estos agentes económicos?
Fíjate, el tema de solidaridad es un concepto que proviene del derecho común, lo recoge el derecho tributario, como muchas instituciones jurídicas, y creo, si nosotros entendemos lo que es la estructura del Estado, en ese famoso contrato social de Rousseau, hoy lo tenemos en la Constitución, el artículo 44, donde están las obligaciones del Estado. El Estado tiene obligaciones que al final se reducen en el bienestar general, es decir, que permitan que los derechos fundamentales se puedan gozar. Economía libre de mercado, libre competencia, derecho al trabajo, seguridad, etcétera. Pero del otro lado está el deber de contribuir, que significa pagar los tributos. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque en realidad, si nosotros entendemos la importancia de la tributación y el deber de contribuir, implica que cuando hacemos empresa, si queremos crear una empresa, tenemos que tener los conocimientos suficientes y necesarios para ello. Elías Larrosa hablaba del ordenado comerciante, ¿no? Entonces, no podemos crear sociedades, crear empresas, desconociendo todas las responsabilidades alrededor de ello. Creo que esa es la gran responsabilidad. Si a ti te nombran mañana representante legal, lo primero que tienes que hacer es, oye, ¿cuál es la situación que tiene la empresa? Y tributariamente, Benjamin Franklin le decía, solamente hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y los impuestos. Entonces, creo que estar pendientes de ello, conocer la norma, resulta hoy una obligación de todo ciudadano, de todo emprendedor, de todos aquellos que quieren crear empresas y ser exitosos. No podemos alejarnos de la tributación. Tenemos que realmente involucrarnos y conocer. Ese tema de la solidaridad es importantísimo. Y creo que si lo conocemos, podemos evitar sobrecostos innecesarios, porque al final todo se reduce en cumplir con la ley. Si cumplimos con lo que dice la ley y tenemos realmente la conciencia, el deber de contribuir, el tema de la solidaridad no va a existir. Entiendo. Y tu planteamiento, el planteamiento ya propio de tu tesis, que se vincula más con la subsidiariedad de esta responsabilidad, ¿cómo es que, digamos, innova en esta figura que ya tiene algunos años en nuestro ordenamiento? Sí tenemos que reconocer que hoy nuestra normatividad a todo le llama responsabilidad solidaria, y en realidad estamos hablando de una responsabilidad tributaria. Si somos más precisos, por ejemplo, en los herederos no hay solidaridad, lo que existe es una sucesión. Ya el tema de las sucesiones que regula el derecho civil establece el por qué, cuando hay el causante, digamos, hay un fallecido, los derechos y obligaciones se transmiten, pero eso no implica que haya solidaridad, porque ya no existe causante. Sin embargo, nuestro código le llama responsabilidad solidaria, ¿no? Igual la reorganización de sociedades, cuando hay fusiones, escisiones, ya la propia ley general de sociedad establece, digamos, las consecuencias de la fusión por absorción. No tengo que hablar de solidaridad, simplemente lo que está pasando es que la empresa absorbe a B y absorbe todo el patrimonio, y en consecuencia también las obligaciones tributarias. Igual, si hablamos de los agentes de retención, yo soy de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Yo retengo, digamos, las prestaciones, de las remuneraciones que corresponden. Entonces yo soy el único obligado a declarar y pagar los tributos de todos mis trabajadores. Eso significa que yo sustituyo al trabajador en las obligaciones tributarias, y ahí no hay solidaridad, porque la solidaridad implica que haya más de uno. Sin embargo, nuestro código a todo le llama responsabilidad solidaria. Creo que acá hay que hacer una distinción de lo que es el sustituto, de lo que es la responsabilidad por sucesión y la responsabilidad solidaria, donde existe más de uno y donde ahí sí puede ser la empresa y, por ejemplo, el representante legal. Ahí sí es solidaridad, porque el acreedor, que es el Estado, no la SUNAT es un ente recaudador, hace la vez acreedor, va a poder dirigirse contra cualquiera de los dos. Ahí sí hay solidaridad, ¿no? En el caso de los depositarios o terceros retenedores, son supuestos en los cuales, en una cobranza coactiva, imagínate que Dios no quiera que le debas a la SUNAT y teniendo esos tributos, la administración de repente embarga tus cuentas bancarias. Si el banco no informa lo que tú tienes en la cuenta, el banco va a terminar siendo responsable de tu deuda. Esa es una responsabilidad como tercero retenedor que no cumplió con un mandato de la ley. Si mañana en la empresa donde tú trabajas, la administración llega y hace un embargo en forma de depósito y te nombra depositario, y luego te dice, entrégame los camiones, los bienes, y tú no los entregas, tú te vuelves responsable solidario como depositario por no entregar esos bienes hasta por el valor de los mismos. ¿Y qué vas a pagar? Sobre la deuda de la empresa. Ese es un supuesto nuevo de solidaridad que tiene sus propias particularidades y que tiene sus diferencias con el representante legal.
nuestra norma hoy lo regula de manera similar. Y creo, si revisamos el derecho comparado, que podríamos sí hacer algunas distinciones, que es donde se enfoca la investigación que yo realicé, porque considero que hay particularidades en el caso del depositario y tercero tenedor que son totalmente ajenos a la empresa y al representante legal, que tienen sus propias reglas que deberían diferenciarse con, digamos, el caso de los representantes legales. Hoy la norma no lo establece así y creo que ahí está el reto de poder revisar el derecho comparado y ver cómo, sobre todo en Europa, cómo es que se ha regulado y poder optimizar la norma para que realmente tengamos una regulación diferenciada. Así como tenemos que diferenciar a los sustitutos, tenemos que diferenciar a la sucesión. Creo que en el caso de los solidarios podemos diferenciar a los representantes legales y a los depositarios y terceros legales, porque son figuras que tienen sus diferencias, ¿no? Sí, sí, está bastante claro. Son figuras completamente diferentes, independientes. Como tú lo mencionas, Dios no quiera que Sunana un embargo de ese tipo, pero en todo caso, el aporte de tu tesis es fundamental porque pone sobre la mesa esta distinción que tiene que haber en las categorías, en las figuras que giran en torno a la deuda y quién responde por ella, ¿no? Justamente para, a partir de eso, como mencionas, tal vez con análisis comparado, con mejores desarrollos o desarrollos adicionales normativos, podamos encontrar una figura que pudiese, no hablemos de justicia, pero pudiese ser más adecuada, ¿no? Y finalmente, ¿tú qué nos dirías a todos aquellos que estamos pensando o no en hacer una maestría en Derecho Tributario y por qué hacerlo en la Universidad Católica? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te ha ayudado a ti a finalmente arribar a este trabajo tan interesante y que además es un aporte para el derecho tributario, ¿no? Sí, bueno, yo soy convencido del que el conocimiento nos lleva a otro nivel, ¿no? De hecho, si nosotros revisamos en el mundo los países nórdicos, que son países muy pequeños, no tienen los recursos naturales que tiene el Perú, pero son los países más ricos del mundo. ¿Y qué han trabajado? El conocimiento. Entonces, considero que investigar, hacer una maestría, es ahondar en el conocimiento. Y la Universidad Católica definitivamente es siempre, digamos, en el ranking universitario, siempre ha sido o la mejor, estar catalogada entre las mejores. Y el nivel de exigencia, de la rigurosidad que tiene, lo demuestra. O sea, me ha permitido profundizar, me ha permitido, con esa exigencia, digamos, también de los docentes, poder revisar legislación, poder revisar doctrina, poder intercambiar opiniones en esa dialéctica que es necesaria, porque creo que cuando hay esta dialéctica el conocimiento aflora. Es importante también tener discrepancias y eso generó la maestría, ¿no? Constantes exposiciones, constantes trabajos que permitían que todo el tiempo estemos en debate. O sea, si bien es cierto, tiene las partes conceptuales, hay mucho dinamismo en cuanto a la dialéctica, en cuanto al debate, y eso creo que ha enriquecido mucho, porque además quienes participan es gente muy experimentada, gente del Estado, privado, Tribunal Fiscal, SUNAT, estudios jurídicos, así que este intercambio de experiencias ha sido muy enriquecedor. En mi parte, yo he salido muy fortalecido porque sentí que pude aportar también la experiencia en los años que vivo como tributarista, pero también alimentarme de otras experiencias y creo que eso hizo que todos aprendamos y en eso realmente soy un agradecido a la universidad por toda esta experiencia de estos años de haber estudiado aquí, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Bueno, José, gracias por tu participación. Ha sido bastante claro el tema. Nos ha quedado corto el espacio, pero este es el formato que tenemos por ahora. Y principalmente la claridad que has tenido para explicar este tema que está en el día a día de todos los contribuyentes, ¿no? La responsabilidad solidaria. Ojalá podamos contar contigo en otra oportunidad. Muchas gracias, encantado de haber compartido el espacio y siempre alentando y animando para que la investigación sea parte ya de nuestro día a día y nos lleve a un siguiente nivel. Muchas gracias.